Buenos días, mi nombre es Marliver San Juan y yo les vengo a presentar el segundo 20% del segundo corte de cementación de pozo. Y para dar comienzo, comenzaremos con la geometría del hoyo. Que la geometría del hoyo no es más que la pegadura por la geometría del hoyo que ocurre cuando existe conflicto entre la forma del aparejo de fondo, VHA, y la forma del agujero. El VHA no pasa a través de esta porción del pozo. Para evitar la pegadura del VHA debe estar en movimiento en el área donde ocurre el conflicto. En otras palabras, la sarta de perforación debe estar en movimiento hacia arriba o hacia abajo para evitar que se pegue en alguna parte del agujero debido a su geometría. Generalmente no existen restricciones en el área de flujo debido a que el área de flujo de la sección transversal del anular no ha disminuido de esta manera. A pesar de que la mayoría de las pegaduras de la tubería se deben a un empacamiento y pegadura por presión diferencial, la geometría del agujero relacionado a la pegadura continua siendo un problema serio. En los 1950 se pensaba que los ojos de llave eran la causa principal de la pegadura de tubería. Alrededor del mundo, con la introducción de la perforación direccional, las pegaduras empezaron a ocurrir al correr con el agujero un aparejo más rígido que el utilizado. Se pueden dividir en 4 categorías principales, como son las patas de perro, los escalones, las formaciones plásticas o el bajo calibre del agujero. La densidad de la lechada es el peso por unidad de volumen de una lechada de cemento, que suele darse en unidades de kilogramos sobre metros cúbicos o libramasa sobre galón. Las lechadas típicas en los pozos de petróleo o gas tienen densidades de 1380 kilogramos sobre metros cúbicos a 2280 kilogramos sobre metros cúbicos y 11,5 libramasa sobre galón a 19 libramasa sobre galón. Aunque técnicas especiales tales como el uso de cemento espumado y la cementación con distribución de tamaño de partículas extienden este rango a 840 kilogramos sobre metros cúbicos a 2760 kilogramos sobre metros cúbicos, es igual a 7 libramasa sobre galón a 23 libramasa sobre galón. Lechada de cemento. Tiempo de espesamiento. Tiempo de espesamiento es el tiempo transcurrido desde que se aplica una presión y una temperatura inicial al consistómetro presurizado hasta el tiempo en que se alcanza una consistencia de 100 Bc, consistencia de Birden. Los resultados de estas pruebas son utilizados para determinar la concentración de aditivos tales como aceleradores y retardadores. Pérdida de filtrado. Una característica importante de los fluidos de fractura es su capacidad de controlar la pérdida de fluido. Pérdida de fluido a filtración en la pared. CW depende de las características poliméricas del fluido de fractura. Filtración controlada por la viscosidad del filtrado. CB, como lo dice la fórmula. KF/dPt sobre 2MA 1 sobre 2. Filtración controlada por la comprensibilidad dentro del reservorio. CC es dPt por KCr sobre PMR 1 sobre 2. Mecanismo total del filtrado. CT igual mínimo de CW y CCB. La pérdida de filtrado. API, American Petroleum Institute. Escala arbitraria de la lectura de la gravedad específica, densidad relativa, usada en la industria petrolera y que tiene como base densidad del agua de 10 grados API. La gravedad en API es el equivalente a la densidad y se usa en la industria petrolera mundial. La gravedad específica del agua es 1 y en API es 10. Los crudos se clasifican según la gravedad API por la siguiente escala: extrapesado, pesado, mediano, liviano y condensado. Resistencia a la comprensión. Esfuerzo máximo que puede soportar un material bajo una carga de aplastamiento. La resistencia a la compresión de una materia que falla debido a la rotura de una fractura. Se puede definir en límites bastante ajustados como una propiedad independiente. Sin embargo, la resistencia a la compresión de los materiales que no se rompen en la comprensión se define como la cantidad de esfuerzo necesario para deformar el material. Permeabilidad
en el concreto. Se refiere a la cantidad de migración de agua u otras sustancias líquidas por los poros del material en un determinado tiempo, y así es el resultado la composición de la porosidad en la pasta de concreto, la hidratación a la asociación con la liberación de calor o calor de hidratación y evaporación, el agua de mezcla, la temperatura del concreto y la formación de cavidades y grietas por contractación plástica en el concreto durante el tiempo de fraguado. Reología del concreto. La reología es la ciencia del flujo y de formación de la materia del concreto. Es una ciencia relativamente nueva. La medición de las propiedades reológicas del concreto son importantes para la industria de la construcción, dado a que el concreto es emplazado en su estado fluido. Desafortunadamente, dado a la compleja composición de materiales del concreto, esto no permite establecer un método exacto para predecir su flujo. Propiedades reológicas en el concreto. Manejabilidad y consistencia. La manejabilidad es la capacidad de concreto fresco recién mezclado que determina la facilidad con la que puede mezclarse, transportarse, colocarse, compactarse y darle el acabado. La consistencia se refiere a la fluidez del concreto en estado fresco. Se mide a través de la prueba de asentamiento o cono de Arrhams. Factores de diseño. Para diseñar adecuadamente los cement slurries es importante conocer ciertos puntos como la presión y temperatura, tipos de cemento, control de filtración, cantidad de cemento, tiempos de espera. Temperatura y presión. En esta operación, como el caso de una cementación primaria, tanto la temperatura como la presión tienen influencia en el tiempo de espesamiento. La lechada del cemento en el caso de presiones que afectan la deshidratación del cemento. Las temperaturas encontradas en operaciones a presión pueden ser mayores que en los trabajos de cementación primaria, por cuanto el pozo generalmente no es circulado con algún fluido que disminuya la temperatura de fondo. Bueno, esta es la explicación del trabajo del 20%, espero que les haya gustado. No pude entregar el video a tiempo debido a que los bajones de luz y la falta de internet en la zona donde yo vivo hay problemas, y nada, espero que les haya gustado. Muchas gracias, que Dios los bendiga.